Fue durante la celebración de las bodas de oro de mis abuelos cuando todo cambió. El restaurante en el centro de Valencia resplandecía con las luces doradas y las risas de una familia que llevaba décadas cultivando secretos como quien cultiva rosales, con dedicación y espinas ocultas. Yo había regresado de Barcelona especialmente para la ocasión, aplazando entregas y compromisos, porque la familia era la familia, como repetía mi madre cada vez que intentaba excusarme de algún evento similar. La comida transcurrió entre anécdotas gastadas y fotografías para el recuerdo. El tío Ramón contaba por enésima vez cómo había conocido a su esposa en Benidorm, mientras la tía Carmen interrumpía para corregir detalles que todos sabíamos eran irrelevantes. Mis primos pequeños correteaban entre las mesas, ajenos a la tensión que siempre flotaba bajo la superficie de nuestras reuniones familiares. Y entonces, cuando el camarero sirvió el cava para el brindis final, mi abuelo Antonio se puso de pie con esa dignidad que solo adquieren los patriarcas después de medio siglo gobernando una familia. Quiero agradecer a todos por acompañarnos en este día tan especial, comenzó con su voz ronca, levantando la copa. 50 años junto a Dolores han sido una bendición. Hubo aplausos, alguna lágrima discreta. Pero hoy también quiero hablar de herencias y de futuro. El silencio se instaló como un invitado inesperado. Algunos de vosotros ya sabéis que desde hace años he estado preparando el reparto de lo que construimos. Especialmente tú, Carlos, dijo mirándome directamente. Ya deberías estar haciendo buen uso de tu parte del olivar de Jaén. Sentí como el tiempo se detenía. ¿Mi parte del olivar? ¿Qué olivar? Miré a mi madre, que bajó la vista hacia su plato casi vacío. Mi padre tosió discretamente mientras se aflojaba el nudo de la corbata. Mis tíos intercambiaron miradas que contenían conversaciones enteras. Abuelo, creo que te confundes, respondí con una sonrisa forzada. Yo no tengo ningún olivar. La expresión de mi abuelo cambió del orgullo a la confusión y luego a algo parecido al enfado. Sus manos, nudosas como las ramas de los olivos que aparentemente me pertenecían, se aferraron al borde de la mesa. ¿Cómo que no? Hace 5 años, cuando acabaste la carrera, te cedí las escrituras de las 10 hectáreas junto al río, las que producen el mejor aceite de toda la provincia. Su mirada se desvió hacia mi padre. Rafael, ¿no le explicaste lo del fideicomiso? Mi padre se aclaró la garganta y habló con ese tono conciliador que usaba en sus negocios cuando algo iba mal. Papá, creímos conveniente esperar. Carlos aún no está preparado para esa responsabilidad. ¿Prepararme? La palabra salió de mi boca como un escupitajo. Tengo 29 años, un máster y mi propio estudio de arquitectura. ¿Para qué exactamente no estoy preparado? La tía Luisa, siempre dispuesta a mediar. En los conflictos, intervino con dulzura. Quizás este no sea el momento ni el lugar, pero ya era tarde. El ambiente festivo se había transformado en algo tenso y quebradizo. Mi abuelo golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear las copas. Esto es inaceptable. Esas tierras producen más de 60.000 euros al año. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién lo está administrando si Carlos ni siquiera sabe que existe? La celebración se deshizo como un castillo de naipes. Mi abuela Dolores, que llevaba 50 años apaciguando tempestades familiares, tomó la mano de su esposo e intentó calmarlo, pero él seguía exigiendo respuestas que nadie parecía dispuesto a dar. Los niños fueron discretamente conducidos a otra sala por alguna prima adolescente que entendía, mejor que yo al parecer, las dinámicas de nuestra familia. Mientras el caos se apoderaba de la celebración, yo permanecía quieto, intentando procesar lo que acababa de descubrir. No era solo la existencia de unas tierras o del dinero que generaban, sino la revelación de que mi vida había estado rodeada de decisiones tomadas a mis espaldas, de conversaciones en las que mi nombre se mencionaba sin mi presencia, de planes para mi futuro que nunca me habían consultado. El restaurante se fue vaciando gradualmente. Algunos parientes se despedían con abrazos incómodos, otros simplemente desaparecían como si nunca hubieran estado allí. Mi madre se acercó e intentó abrazarme, pero di un paso atrás. Necesito respuestas, dije con una calma que no sentía. Todas las respuestas. En casa, hijo, hablaremos en casa, respondió ella con esa voz que usaba cuando yo era pequeño y me había hecho daño, como si pudiera curar cualquier herida con solo suavizar el tono.
Esa noche, mientras conducía de vuelta al pequeño apartamento que había alquilado en las afueras de Valencia para la visita, las preguntas se acumulaban en mi mente como nubes antes de una tormenta. ¿Desde cuándo existía ese olivar a mi nombre? ¿Qué otras propiedades o cuentas desconocía? ¿Quién había estado recibiendo los beneficios durante todo este tiempo? Y sobre todo, ¿por qué nadie había considerado necesario informarme? Apenas dormí. Las palabras de mi abuelo resonaban como un eco interminable. Al amanecer, tomé una decisión. No regresaría a Barcelona hasta desentrañar completamente esta historia. Había vivido años de estrecheces económicas, rechazando proyectos interesantes por falta de liquidez para inversiones iniciales, compartiendo piso con 2 compañeros para poder pagar el alquiler en una ciudad cara. Todo mientras, aparentemente, era propietario de tierras que podrían haberme dado la independencia financiera que tanto había anhelado. La mañana siguiente me encontró sentado en el pequeño balcón con un café que se enfriaba entre mis manos y la mirada perdida en el horizonte donde se adivinaban las primeras luces sobre el Mediterráneo. La verdad, como el sol, comenzaba a asomar lentamente, iluminando rincones que habían permanecido demasiado tiempo en la sombra. La casa de mis padres me recibió con ese aroma familiar a jazmín y café recién hecho que siempre me transportaba a la infancia. Mi madre abrió la puerta antes de que yo tocara el timbre, como si llevara horas esperando junto a la entrada. Su rostro mostraba esa mezcla de preocupación y culpa que yo había aprendido a reconocer desde niño cuando olvidaba recogerme del colegio o cancelaba en el último minuto su asistencia a alguna función escolar. Carlos, hijo, comenzó, pero la interrumpí con un gesto. No había venido a buscar abrazos ni disculpas apresuradas. ¿Dónde está papá? Pregunté mientras entraba directamente al despacho donde mi padre solía refugiarse cuando la vida familiar se volvía demasiado complicada. Lo encontré sentado tras su escritorio de caoba, el mismo que había ocupado durante los últimos 25 años. Levantó la vista de los papeles que fingía revisar y me miró con esa expresión neutral que usaba en sus negociaciones. Siempre había admirado su capacidad para ocultar emociones, hasta ahora. Siéntate, por favor, dijo señalando la silla frente a él. Supongo que tenemos una conversación pendiente. Varias, en realidad, respondí sin moverme. Pero podemos empezar por el olivar de Jaén, que aparentemente me pertenece desde hace 5 años y del que nunca me hablasteis. Mi madre entró con una bandeja de café que nadie había pedido, una estrategia para ganar tiempo que había utilizado toda su vida. La dejó sobre la mesa con manos temblorosas y se sentó junto a mi padre, formando un frente unido como siempre hacían cuando debían enfrentarse a algo incómodo. Tu abuelo siempre ha sido un hombre impulsivo, comenzó mi padre con tono cansado. Cuando terminaste la carrera, decidió unilateralmente cederte parte de sus tierras. Nosotros intentamos explicarle que eras demasiado joven, que necesitabas forjarte por ti mismo, sin ataduras a un negocio familiar que nunca te ha interesado. ¿Y decidisteis por mí, sin consultarme? Lo hicimos por tu bien, intervino mi madre con ese tono de sacrificio que siempre me había irritado. El olivar trae muchas responsabilidades, impuestos, trabajadores, mantenimiento. No estabas preparado para eso mientras intentabas establecerte como arquitecto. Respiré hondo, intentando contener la frustración que crecía en mi interior. De acuerdo, supongamos que vuestra intención era protegerme. ¿Qué ha pasado con los beneficios de estos 5 años? El abuelo habló de 60.000 euros anuales. Mis padres intercambiaron una mirada que contenía conversaciones enteras. Están en una cuenta a tu nombre, dijo finalmente mi padre, junto con otros activos. ¿Qué otros activos? La pregunta quedó flotando en el aire como una amenaza. Mi padre se levantó y se dirigió a la caja fuerte disimulada tras un cuadro mediocre de un paisaje mediterráneo. Introdujo la combinación que yo conocía desde adolescente, el año de su boda con mi madre, y extrajo una carpeta azul con mi nombre escrito en el lomo. Además del olivar, tu abuelo te cedió participaciones en la bodega de Rioja que gestiona tu tío Eduardo, y tu abuela puso a tu nombre un apartamento en Denia hace 3 años, cuando decidiste quedarte en Barcelona en lugar de volver a Valencia. Mi padre hablaba con la eficiencia de quien enumera activos en una reunión de negocios, no patrimonios ocultos a su propio hijo. Tomé la carpeta con manos que intentaban no temblar y comencé a revisarla.
Escrituras, contratos, extractos bancarios, una vida paralela documentada meticulosamente en papeles que nunca había visto. Mientras pasaba las páginas, una pregunta se formaba con claridad en mi mente. ¿Quién ha estado gestionando todo esto? Yo principalmente, respondió mi padre, con la ayuda de Martínez, mi gestor. Todo está perfectamente registrado y declarado. No ha habido ninguna irregularidad. Excepto ocultárselo a su propietario legal, dije con una amargura que no intenté disimular. Mi madre, que había permanecido inusualmente silenciosa, intervino. Carlos, debes entender. Tu padre solo quería que tuvieras la oportunidad de triunfar por tus propios méritos. Si hubieras sabido que tenías todo esto respaldándote. ¿Qué, mamá? ¿Me habría convertido en un vago? ¿Un niño mimado viviendo de las rentas? ¿Es eso lo que pensáis de mí? No es eso. Mi padre pasó una mano por su cabello, un gesto que delataba su nerviosismo bajo la fachada de control. Mi propio padre me lo dio todo demasiado pronto. No quería que cometieras mis mismos errores. Dejé la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. Esa no era tu decisión, era mía. Salí del despacho necesitando aire, espacio para procesar todo lo que acababa de descubrir. En el pasillo me encontré con fotografías familiares que ahora parecían pertenecer a una vida ficticia. Yo soplando velas en múltiples cumpleaños, graduaciones, viajes, momentos capturados de una historia que creía conocer pero que ahora se revelaba incompleta. En mi antigua habitación, convertida ahora en una especie de santuario a mi adolescencia, busqué mi viejo ordenador portátil. Necesitaba herramientas propias para investigar, no depender de la información filtrada que mis padres decidieran compartir. Lo encontré en el fondo del armario, cubierto de polvo, pero funcionando. Mientras se iniciaba, mi mirada se posó en un cuaderno de la universidad donde había esbozado mis primeros proyectos. Proyectos que habían quedado en simples dibujos por falta de capital inicial para desarrollarlos. Capital que, aparentemente, tenía sin saberlo. Las siguientes horas las dediqué a una investigación metódica. Creé una cuenta de correo nueva y contacté con registradores de la propiedad en Jaén, La Rioja y Alicante. Busqué en bases de datos públicas cualquier propiedad o cuenta que pudiera estar a mi nombre. Llamé a antiguos compañeros de universidad que ahora trabajaban en entidades financieras y les pedí consejos sobre cómo rastrear activos ocultos. A medianoche, mi habitación de adolescente se había transformado en un centro de operaciones improvisado. En la pared había pegado notas, fechas, nombres. Un mapa de España señalaba ubicaciones de propiedades que aparentemente me pertenecían. Los olivos en Jaén, viñedos en La Rioja, un apartamento en Denia, propiedades que nunca había visitado pero que legalmente eran mías. El sonido de unos nudillos golpeando suavemente la puerta interrumpió mis pensamientos. Mi madre entró sin esperar respuesta, como había hecho toda mi vida, llevando una bandeja con un sándwich y un vaso de leche caliente, como si todavía tuviera 12 años. «Necesitas comer algo», dijo, dejando la bandeja junto al ordenador. La miré. Realmente la miré, quizás por primera vez en muchos años. Vi las arrugas que enmarcaban sus ojos, el cansancio en sus hombros, la preocupación genuina en su rostro, y vi también a la mujer que había decidido que yo no tenía derecho a conocer mi propia situación económica, que había participado activamente en una conspiración familiar para mantenerme en la ignorancia. «Mañana iré a ver al abuelo», dije finalmente. «Necesito escuchar su versión». Mi madre asintió como si hubiera estado esperando exactamente esa decisión. «Está muy enfadado con nosotros», confesó. «Desde ayer no responde a nuestras llamadas». «¿Te sorprende?», no pude evitar el sarcasmo en mi voz. «No», respondió con una sinceridad inusual. «Si estuviera en tu lugar, probablemente nunca nos perdonaría». Esa noche dormí poco y mal. Sueños fragmentados donde corría por olivares infinitos, donde abría puertas tras las cuales siempre encontraba más puertas, donde buscaba documentos que se desintegraban al tocarlos. Al amanecer me levanté con una determinación que no había sentido en años. Era hora de confrontar no solo a mi abuelo, sino todo un sistema familiar construido sobre secretos y decisiones unilaterales.
La finca de mi abuelo se encontraba a unos 40 minutos de Valencia, en un valle rodeado de naranjos que había sido su refugio desde que se jubiló de la empresa naviera donde trabajó toda su vida. La casa, una construcción tradicional valenciana con tejas rojizas y paredes encaladas, parecía emerger de la tierra como si llevara allí siglos. Mientras conducía por el camino de tierra que llevaba hasta la entrada, sentí una mezcla de anticipación y temor. Mi abuelo Antonio siempre había sido una figura imponente en mi vida, un hombre de principios rígidos pero justos, alguien que valoraba la honestidad por encima de todo. María, la mujer que llevaba décadas cuidando de mis abuelos, me recibió con un abrazo cálido que olía a romero y jabón casero. Tu abuelo está en Metzementesena, el huerto, me dijo con una mirada cómplice. Lleva allí desde el amanecer. Dice que las plantas son las únicas que no le decepcionan. Lo encontré entre los tomates y las berenjenas, con un sombrero de paja que protegía su calva del sol implacable de julio. A sus 78 años seguía teniendo la espalda recta y las manos firmes. No se giró cuando me acerqué, aunque estoy seguro de que había escuchado mis pasos sobre la tierra seca. Has tardado en venir, dijo finalmente, sin dejar de arrancar malas hierbas con movimientos precisos. Necesitaba tiempo para procesar lo que descubrí en tu celebración, respondí, agachándome junto a él para ayudarle, como hacía cuando era niño y pasaba los veranos en la finca. Trabajamos en silencio durante unos minutos, dejando que el ritmo de la tarea creara un espacio compartido entre nosotros. Finalmente, mi abuelo se incorporó con un suspiro y me miró directamente. Así que no sabías nada, afirmó más que preguntó. Debí imaginarlo cuando nunca mencionaste el olivar en nuestras conversaciones. Siempre pensé que era por discreción o porque preferías no mezclar los negocios familiares con tu carrera. Se quitó los guantes de jardinería con movimientos lentos. Vamos a la terraza. Esta conversación requiere sombra y algo fresco para beber. En la terraza, bajo una parra que creaba un dosel natural, mi abuela nos sirvió horchata casera en vasos empañados por el frío. Se sentó con nosotros brevemente, apretó mi mano con la suya, pequeña pero fuerte, y luego nos dejó solos con la excusa de preparar la comida. Cuando cumpliste 24 años y terminaste la carrera, decidí que era el momento de pasarte parte de lo que habíamos construido. Comenzó mi abuelo, con la vista fija en los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la mirada. No todo de golpe, por supuesto. Nunca he creído en eso de dejar a los jóvenes sin nada por lo que luchar, pero sí lo suficiente para que tuvieras un respaldo, una base sólida desde la cual construir tu propio camino. Bebió un sorbo de horchata antes de continuar. El olivar fue el principio. Tierras buenas, productivas, con trabajadores que llevan con nosotros décadas. Les dije que ahora trabajaban para ti, aunque la gestión seguiría en manos de tu padre hasta que estuvieras listo para asumirla. ¿Y el apartamento en Denia? ¿Las participaciones en la bodega? Pregunté, recordando los documentos que había revisado la noche anterior. Eso fue idea de tu abuela. Una sonrisa suavizó brevemente su rostro. Dolores siempre ha sido más estratégica que yo en estos asuntos. No pongas todos los huevos en la misma cesta, suele decir. El apartamento era una inversión segura en tiempos inciertos. Las participaciones en la bodega de tu tío fueron más bien un favor a Eduardo, que necesitaba capital, pero también una forma de diversificar tu patrimonio. Mientras mi abuelo hablaba, intentaba reconciliar sus palabras con la realidad que yo había vivido durante esos años, compartiendo piso en Barcelona, trabajando en un estudio de arquitectura por un sueldo que apenas me permitía llegar a fin de mes, renunciando a proyectos propios por falta de financiación. Abuelo, ¿tú sabías que yo desconocía todo esto? ¿Que papá nunca me informó sobre estas propiedades o los beneficios que generaban? La expresión de mi abuelo se ensombreció. Sospechaba que Rafael estaba siendo demasiado cauteloso contigo. Tu padre siempre ha tenido ese defecto. Cree que proteger significa controlar. Suspiró profundamente. Pero nunca imaginé que te lo ocultaría por completo. Eso es traición a mi confianza y a la tuya. Sus palabras cayeron entre nosotros con el peso de una verdad irrefutable. Traición. Era exactamente lo que yo había sentido desde la revelación en el restaurante. Cada año, en Navidad, cuando venías de Barcelona, preguntaba a tu padre cómo iban tus inversiones, si estabas conforme con la gestión del olivar. Mi abuelo se frotó los ojos, cansados tras décadas de vigilar horizontes.
Él siempre respondía que todo iba según lo planeado, que preferías concentrarte en tu carrera y dejarle a él los detalles financieros. Y yo lo creí, porque nunca pensé que mi propio hijo sería capaz de ocultarle algo así a su hijo. La rabia que había sentido hacia mis padres comenzaba a transformarse en algo más complejo. Veía ahora que esta situación tenía múltiples capas, que no se trataba solo de mi padre y mi madre tomando decisiones sobre mi vida, sino de un entramado familiar donde cada uno había interpretado su papel según sus propias convicciones. ¿Qué hago ahora?, pregunté más a mí mismo que a mi abuelo. Eso, Carlos, es enteramente tu decisión. Mi abuelo colocó sobre la mesa una carpeta que hasta entonces no había notado. Aquí están todas las copias de los documentos originales, escrituras, contratos, poderes notariales, todo lo necesario para que recuperes el control total sobre lo que es legalmente tuyo. Abrí la carpeta con manos que ahora sí temblaban visiblemente. Algunos documentos eran copias de los que ya había visto en casa de mis padres, pero otros eran completamente nuevos para mí. Entre ellos, un informe detallado sobre los rendimientos del olivar durante los últimos 5 años, con cifras que hacían que mis ojos se abrieran cada vez más. ¿68.000 euros el año pasado? La cifra me pareció irreal, casi obscena cuando la comparaba con mi salario de arquitecto junior. Fue una buena cosecha, respondió mi abuelo con cierto orgullo. Y el precio del aceite subió considerablemente, pero eso no es todo. Me mostró entonces un documento notarial reciente. Hace 2 semanas antes de la celebración, transferí a tu nombre otro terreno, una parcela en Cuenca donde siempre quisiste construir aquella casa experimental que me comentaste hace años. El proyecto de MST final de carrera. Un diseño sostenible integrado en el paisaje que había quedado en un cajón por imposible. Mi abuelo lo recordaba. ¿Por qué ahora? No pude evitar preguntar. Porque cumplo 80 años en octubre y no pienso irme de este mundo sin asegurarme de que lo que construí acaba en las manos correctas, respondió con esa franqueza brutal que siempre lo había caracterizado. Tus primos están más interesados en publicar fotos de sus viajes que en construir algo duradero. Tú eres diferente. Siempre lo has sido. La comida con mis abuelos transcurrió en una extraña mezcla de normalidad y tensión contenida. Hablamos de temas cotidianos, de política local, de los últimos escándalos en el Ayuntamiento de Valencia. Pero bajo la superficie de esa conversación aparentemente banal, se estaba produciendo una transferencia de poder. Mi abuelo me estaba entregando las llaves de un reino que yo ni siquiera sabía que existía. Después del postre, mientras mi abuela descansaba en su habitación, mi abuelo me llevó a su despacho. Sobre un mapa de España desplegado en la pared, pequeñas chinchetas de colores marcaban propiedades familiares distribuidas por toda la geografía nacional. El rojo son tus tierras, el azul, las de tu prima Sofía, el verde, las que aún conservo yo. Me sorprendió ver cuántas chinchetas rojas salpicaban el mapa. ¿Todo esto es mío? La pregunta sonó ingenua incluso a mis propios oídos. Legalmente sí. En la práctica, mi abuelo dejó la frase inconclusa, pero ambos entendimos la implicación. En la práctica, había estado bajo el control de mi padre. Antes de marcharme, mi abuelo me entregó una última cosa, una llave antigua que extrajo de un cajón de su escritorio. Es de la Almazara en Jaén, donde se produce el aceite de tus olivos. Creo que ya va siendo hora de que conozcas a los hombres y mujeres que trabajan en tus tierras, ¿no crees? Tomé la llave, sorprendido por su peso en mi mano. Era más que un simple objeto metálico. Era un símbolo de responsabilidad, de conexión con una tierra y unas personas que dependían, en parte, de decisiones que yo debería haber estado tomando durante años. Gracias, abuelo, dije, abrazándolo con una emoción que no intenté disimular. No solo por esto, sino por la verdad. La verdad, respondió él con voz cansada, es lo único que realmente podemos dejar a quienes vienen después de nosotros. Todo lo demás son solo cosas. Mientras conducía de regreso a Valencia, con la carpeta en el asiento del copiloto y la llave de la almazara en el bolsillo, sentí cómo mi vida se bifurcaba en un antes y un después. Ya no era solo Carlos, el arquitecto que luchaba por hacerse un nombre en Barcelona. Era también Carlos, el propietario de tierras y negocios, el heredero de un legado familiar que apenas comenzaba a comprender. La confrontación era inevitable. Después de mi visita a la finca de mis abuelos, conduje directamente a
casa de mis padres con una claridad que no había sentido antes. El camino familiar entre naranjos, que normalmente me relajaba ahora, parecía un pasillo hacia un juicio pendiente. El sol comenzaba a ponerse cuando aparqué frente a la casa donde había crecido, tiñendo la fachada blanca de tonos anaranjados que le daban un aire irreal, como una escenografía más que un hogar. Esta vez no esperé a que mi madre abriera la puerta. Usé mi propia llave y entré directamente. Los encontré en el salón, sentados juntos en el sofá con esa postura de defensa compartida que habían perfeccionado durante décadas de matrimonio. Por sus expresiones supe inmediatamente que el abuelo ya les había llamado. «Carlos», comenzó mi padre, incorporándose. «No», lo interrumpí con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Ahora vais a escuchar vosotros». Dejé la carpeta que me había dado el abuelo sobre la mesa de centro con un golpe más fuerte de lo necesario. «Quiero todas las claves, de todas las cuentas, todos los contratos, los contactos de los administradores, encargados y trabajadores, y los quiero ahora». Mi madre comenzó a sollozar silenciosamente, un recurso que había utilizado toda mi vida para desviar confrontaciones. Mi padre, sin embargo, mantuvo su compostura, aunque pude notar un ligero temblor en sus manos cuando alcanzó su copa de vino. «No es tan sencillo, hijo», dijo con ese tono conciliador que usaba en las negociaciones difíciles. «Hay procedimientos, tiempos legales, consideraciones fiscales que debes entender antes de...» ¿Entender? La palabra salió como un latigazo. Como yo entendí que mientras compartía piso con 3 personas en Barcelona y comía pasta 5 días a la semana para ahorrar, tenía propiedades valoradas en más de 1 millón de euros generando beneficios que nunca llegaron a mis manos. ¿Ese tipo de entendimiento, papá? Mi padre se levantó, visiblemente incómodo, se dirigió al mueble bar y se sirvió otro whisky. Su ritual cuando se sentía acorralado. «Todo está a tu nombre, Carlos, nunca ha dejado de estarlo. Simplemente hemos administrado ese patrimonio con la prudencia que a ti te habría faltado a los 24 años. «¿No tenías derecho?», respondí, sintiendo cómo la ira ascendía por mi garganta. «No tenías derecho a decidir lo que yo podía o no manejar, lo que debía o no saber sobre mi propia vida». «¡Claro que tenía derecho!». El autocontrol de mi padre finalmente se quebró. «¡Soy tu padre! Todo lo que he hecho, toda mi vida, ha sido para protegerte, para asegurarte un futuro mejor que el mío. No me protegiste, me infantilizaste, me mantuviste en una ignorancia artificial mientras tomabas decisiones sobre mi vida, mi futuro, mi patrimonio». «Los beneficios están intactos», intervino mi madre, secándose las lágrimas con un pañuelo de tela. «Cada euro que han generado tus propiedades está en cuentas a tu nombre. Nunca hemos tocado ese dinero para nosotros». «No se trata del dinero», respondí, aunque por supuesto en parte sí se trataba de eso. Se trata de la libertad de elegir. Se trata de la confianza. Se trata del respeto básico que merezco como adulto. Mi padre vació su vaso de un trago y lo dejó sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Respeto? ¿Y qué hay del respeto hacia nuestras decisiones, hacia nuestra experiencia? Tu abuelo te entregó esas propiedades sin consultarnos, sin considerar que éramos nosotros quienes te conocíamos mejor, quienes habíamos estado contigo cada día de tu vida. «Este no es un concurso sobre quién me conoce mejor o quién me quiere más», dije, intentando mantener la conversación centrada. «Es sobre el hecho de que durante 5 años habéis mantenido una elaborada red de mentiras y ocultaciones». Un silencio tenso se instaló entre nosotros. A través de la ventana abierta podía escuchar el canto de los grillos en el jardín, la vida continuando su curso ajeno a nuestro pequeño drama familiar. «Teníamos miedo», admitió finalmente mi madre, con una vulnerabilidad que raramente mostraba. «Miedo de que si tenías acceso a todo ese dinero abandonarías tus sueños, tus proyectos, que te conformarías con vivir de las rentas». «Ese miedo no justifica lo que hicisteis», respondí, pero sentí que algo se suavizaba dentro de mí. No era perdón, no todavía, pero sí un principio de comprensión. Además, me conocéis lo suficiente para saber que nunca haría eso. Mi padre se sentó nuevamente, repentinamente envejecido. «Quizás te conocemos», dijo con voz cansada,
pero también conocemos el poder del dinero para cambiar a las personas. Lo he visto demasiadas veces en mis negocios. No soy uno de tus negocios, papá. No, no lo eres, concedió. Eres mi único hijo, y quizás me equivoqué. Esas palabras, esa rara admisión de error, cayeron entre nosotros como una piedra en un estanque, creando ondas que alteraban la dinámica familiar establecida durante décadas. ¿Y ahora qué? Preguntó mi madre, pragmática como siempre una vez que las emociones habían sido expresadas. Ahora vamos a hacer esto bien, respondí. Quiero ver todas las cuentas, todos los contratos. Quiero reunirme con el gestor, con los administradores, con los encargados de las propiedades. Quiero visitar mis tierras, conocer a la gente que trabaja en ellas. Mi padre asintió lentamente. Te daremos todo lo que necesites, dijo. Y luego, supongo que tendrás que decidir si quieres seguir confiando en nosotros para alguna parte de la gestión o si prefieres asumir el control total. La pregunta implícita quedó flotando en el aire. ¿Seguiríamos siendo una familia después de esto? ¿Podría reconstruirse la confianza rota? Una cosa más, dije, recordando algo que había estado dando vueltas en mi cabeza desde mi conversación con el abuelo. ¿Por qué nunca mencionasteis el terreno en Cuenca? ¿El que el abuelo compró específicamente para mi proyecto de final de carrera? Mis padres intercambiaron una mirada confusa. ¿Qué terreno en Cuenca? Preguntó mi padre. Por su expresión genuinamente desconcertada, comprendí que había más capas en esta historia de lo que inicialmente había supuesto. No solo mis padres me habían ocultado información a mí, aparentemente mi abuelo también había ocultado información a mis padres. El abuelo me ha dado las escrituras de un terreno en Cuenca, expliqué. Dice que lo compró hace 2 semanas, específicamente para que pueda construir allí el proyecto sostenible que diseñé al terminar la carrera. Mi madre parpadeó, sorprendida. Antonio no nos dijo nada. Supongo que no sois los únicos que sabéis jugar a este juego, comenté, con una ironía que no intenté disimular. La expresión herida de mi padre me hizo darme cuenta de que este conflicto no era tan sencillo como yo lo había imaginado. No se trataba simplemente de víctimas y victimarios, de engañados y engañadores. Era una compleja red de decisiones tomadas desde diferentes convicciones sobre lo que significaba proteger, amar, planificar. Pasamos las siguientes horas revisando documentos, extractos bancarios, contratos de gestión. Descubrí que, efectivamente, cada euro generado por mis propiedades había sido meticulosamente contabilizado e invertido. Mis padres no habían tocado ese dinero para beneficio propio. Su pecado no había sido la avaricia, sino el paternalismo llevado al extremo. A las 2 de la madrugada, exhausto física y emocionalmente, me dirigí a mi antigua habitación. Antes de dormir, envié un mensaje a mi jefe en Barcelona explicándole que necesitaría unos días más para resolver asuntos familiares urgentes. No especifiqué que esos asuntos incluían descubrir que era propietario de tierras valoradas en más de 1 millón de euros y que mi vida entera había sido construida sobre una elaborada mentira de protección familiar. Jaén me recibió con un calor seco que parecía pegarse a la piel. El paisaje desde la carretera era un mar infinito de olivos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, alineados con una precisión casi militar sobre colinas suaves que ondulaban hacia el horizonte. Había conducido 5 horas desde Valencia, con la ventanilla bajada y la radio a un volumen apenas audible, necesitando ese tiempo a solas para procesar todo lo ocurrido en los últimos días. Manuel Ortega me esperaba en la entrada de la almazara, un hombre de unos 60 años con la piel curtida por décadas de trabajo bajo el sol andaluz y una mirada que evaluaba todo con la precisión de quien ha pasado su vida calculando cosechas y anticipando temporales. Don Carlos me saludó con una formalidad que me resultó incómoda. Su padre nos avisó de que vendría. Solo Carlos, por favor, respondí mientras estrechaba su mano callosa. No soy muy partidario de formalidades. Manuel asintió con una sonrisa que suavizó momentáneamente la severidad de su rostro. Como prefiera. Su abuelo era igual. Siempre decía que los títulos son para los inseguros. Esa pequeña conexión con mi abuelo, ese eco de su personalidad en un lugar tan alejado de Valencia, me reconfortó inexplicablemente.
La almazara era un edificio de piedra y madera que combinaba elementos tradicionales con tecnología moderna. El olor a aceite fresco impregnaba el aire, mezclado con aromas de tierra y madera. Manuel me guió por las instalaciones con el orgullo de quien muestra su propia casa, explicándome cada paso del proceso de producción con la paciencia de un maestro experimentado. Este año esperamos una cosecha excepcional, comentó mientras examinábamos los olivos más cercanos. Si el tiempo acompaña, podríamos superar los 70.000 euros de beneficio neto. La cifra, mencionada con tanta naturalidad, me produjo un vértigo momentáneo. Era aproximadamente el doble de mi salario anual como arquitecto en el estudio de Barcelona. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, Manuel?, pregunté mientras caminábamos entre hileras de olivos centenarios. Toda mi vida, respondió con sencillez. Mi padre trabajaba para su bisabuelo cuando esto no era más que una pequeña finca familiar. He visto crecer estas tierras, cambiar de manos, modernizarse, pero la esencia siempre ha sido la misma: respeto por la tierra y por quienes la trabajan. Durante las siguientes horas conocí a los trabajadores que habían estado cuidando mis olivos sin que yo supiera siquiera de su existencia. Familias enteras que llevaban generaciones vinculadas a estas tierras. Personas con nombres y rostros que ahora se asociaban a lo que hasta entonces había sido solo un concepto abstracto: mis propiedades. María, la contable que llevaba los registros de la finca desde hacía más de 15 años, me mostró los libros de cuentas con una precisión que habría impresionado a cualquier auditor. Todo estaba meticulosamente documentado: gastos, ingresos, inversiones en mejoras, salarios. Su padre nos llamaba mensualmente, me explicó mientras revisábamos los números. Siempre preguntaba por los detalles más pequeños, quería saber hasta el último céntimo invertido o generado. ¿Y nunca preguntó por mí? ¿Si yo había llamado o si quería información directa? María se removió incómoda en su silla. Nos dijo que usted prefería no involucrarse directamente, que confiaba en su gestión y que estaba centrado en su carrera como arquitecto. La mentira, repetida tantas veces y a tantas personas, había creado una realidad paralela en la que yo era percibido como un propietario ausente, desinteresado en el trabajo diario que generaba mi supuesto bienestar. La idea me resultaba insoportable. Eso va a cambiar, afirmé con una determinación que sorprendió incluso a mí mismo. Quiero estar involucrado, conocer cada aspecto del funcionamiento, cada decisión que se tome. ¿Significa eso que va a dejar su trabajo en Barcelona?, preguntó Manuel, quien había regresado con unos planos de ampliación que mi padre había estado evaluando. La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en las implicaciones prácticas de mi recién descubierta herencia. ¿Tendría que abandonar mi carrera como arquitecto para gestionar propiedades? ¿Era eso lo que quería? No necesariamente, respondí tras una pausa. Creo que es posible encontrar un equilibrio. Además, dudé un momento. Tengo un proyecto que me gustaría desarrollar, un terreno en Cuenca donde quiero construir una casa experimental, sostenible, integrada en el paisaje. Los ojos de Manuel se iluminaron con interés genuino. ¿Una construcción sostenible? Eso sería beneficioso también para las fincas. Estamos gastando demasiado en energía para los sistemas de riego y las instalaciones de la almazara. Durante el almuerzo, improvisado bajo un olivo centenario con productos locales que los trabajadores insistieron en compartir conmigo, la conversación fluyó hacia posibilidades que nunca había considerado: sistemas de energía solar para la almazara, recogida de agua de lluvia, métodos de producción ecológica que podrían aumentar el valor del aceite en mercados especializados. Su abuelo siempre hablaba de innovar respetando la tradición, comentó Teresa, una mujer mayor que llevaba décadas seleccionando aceitunas para garantizar la mejor calidad. Decía que el futuro pertenece a quienes saben mirar hacia adelante sin olvidar de dónde vienen. Esa noche, alojado en una pequeña casa rural cercana a la finca, pasé horas dibujando bocetos en mi cuaderno, ideas que combinaban mi formación como arquitecto con las necesidades prácticas de la almazara y los olivares.
mejoras en las instalaciones que respetaran la estética tradicional pero incorporaran tecnología moderna. Un proyecto que integraba mis dos mundos, el que había elegido y el que había heredado sin saberlo. Al día siguiente visité la bodega en La Rioja, donde mi tío Eduardo me recibió con la incomodidad de quien ha sido cómplice involuntario en un engaño. Las participaciones que tenía en su negocio habían financiado una ampliación que había duplicado la producción de vino, generando beneficios considerables que, según descubrí, habían sido reinvertidos en su totalidad por indicación expresa de mi padre. Rafael siempre insistió en que tu parte de los beneficios se utilizara para mejorar las instalaciones, nunca para distribución, me explicó Eduardo mientras recorríamos las nuevas naves de fermentación. Decía que era lo que tú querrías, una inversión a largo plazo en lugar de rendimientos inmediatos. ¿Y tú lo creíste? No pude evitar que mi tono reflejara cierto escepticismo. Eduardo suspiró, pasándose una mano por el pelo canoso. Quise creerlo, tu padre siempre ha sido persuasivo, y a mí me convenía esa reinversión. La bodega necesitaba modernizarse para competir internacionalmente. De La Rioja me dirigí a Denia. El apartamento junto al mar que mi abuela había puesto a mi nombre era un espacio luminoso con vistas al Mediterráneo, actualmente alquilado a una pareja de jubilados alemanes que lo cuidaban como si fuera propio. El administrador me explicó que el contrato de alquiler generaba ingresos modestos pero estables, que se depositaban mensualmente en una cuenta a mi nombre, cuenta cuyos extractos, supuse, formaban parte de ese montón de sobres sin abrir que había encontrado en casa de mis padres. Durante esos días de viaje por mis propiedades, mantuve comunicación constante con un abogado recomendado por un antiguo compañero de universidad. Juntos diseñamos un plan para recuperar el control total de mis bienes sin generar disrupciones en los negocios en funcionamiento. El proceso requeriría tiempo. Habría que modificar poderes notariales, cambiar firmas autorizadas en cuentas, establecer nuevos contratos con administradores y encargados. Pero cada paso que daba me proporcionaba una claridad que nunca antes había experimentado. Por primera vez en mi vida adulta sentía que tenía control real sobre mi destino. La última noche de mi periplo por España, hospedado en un hotel de Madrid antes de regresar a Barcelona, llamé a mis padres. La conversación fue más serena que nuestro último encuentro, quizás por la distancia física que nos separaba, o quizás porque todos habíamos tenido tiempo de procesar la situación. He tomado algunas decisiones, les informé después de los saludos iniciales. Voy a mantener mi trabajo en Barcelona, pero reorganizaré mi tiempo para poder supervisar personalmente las propiedades. Manuel Ortega será mi representante directo en el olivar, con autoridad para decisiones cotidianas, pero consultándome para cualquier cambio significativo. Es un buen hombre, concedió mi padre. Su voz sonaba diferente por teléfono, más pequeña, menos intimidante. Ha estado con la familia desde antes que tú nacieras. También voy a utilizar parte de los beneficios acumulados para financiar mi proyecto en Cuenca, continué. Y quiero vuestra participación. Un silencio sorprendido se hizo al otro lado de la línea. ¿Nuestra participación? Mi madre sonaba genuinamente confundida. Papá conoce el sector de la construcción mejor que yo. Sus contactos con proveedores serían invaluables. Y tú, mamá, siempre has tenido buen ojo para los espacios habitables, para lo que realmente funciona en una casa más allá de la estética. No estaba ofreciendo perdón, no todavía, pero sí un camino hacia algo nuevo, una relación familiar reconstruida sobre bases diferentes, colaboración entre iguales en lugar de control parental extendido artificialmente. La primavera llegó a Cuenca con una explosión de colores y aromas que transformaron el paisaje. El terreno que mi abuelo había comprado para mí se encontraba en un pequeño valle rodeado de pinos, con vistas a formaciones rocosas que cambiaban de color según la luz del día. Era exactamente como lo había imaginado años atrás, cuando diseñé aquella casa experimental para mi proyecto de fin de carrera. Aislado pero no remoto, salvaje pero accesible, un lienzo perfecto para la arquitectura sostenible que siempre había querido crear. Las obras habían comenzado 3 meses después de mi descubrimiento familiar. Los planos, revisados y actualizados desde mi concepción original, incorporaban ahora tecnologías más recientes y soluciones constructivas que había aprendido durante mis años de práctica profesional. Mi padre, fiel a su palabra, había aportado contactos valiosos con proveedores de materiales ecológicos y artesanos locales especializados en técnicas tradicionales.
Nunca había visto una integración así entre lo moderno y lo vernáculo, comentó Javier, el maestro de obras, mientras revisábamos juntos el avance de los muros de tierra compactada que formarían el núcleo térmico de la casa. Es como si el edificio hubiera crecido del propio terreno. Ese era exactamente el concepto, respondí sin poder ocultar el orgullo. Una arquitectura que no se impone al paisaje, sino que dialoga con él. Mi vida había adoptado un nuevo ritmo en estos meses. Seguía trabajando en el estudio de arquitectura en Barcelona, pero había negociado una reducción de horas y la posibilidad de trabajar remotamente 2 semanas al mes. Esas semanas las dividía entre Cuenca, supervisando la construcción de mi casa estudio, y visitas periódicas a mis propiedades en Jaén, La Rioja y ocasionalmente Denia. El estudio para el que trabajaba, inicialmente reticente a este nuevo arreglo, cambió de opinión cuando presenté un proyecto para una bodega ecológica inspirada en mis recientes experiencias. El diseño ganó un concurso internacional y atrajo clientes interesados en arquitectura sostenible para instalaciones agrícolas, creando así una nueva línea de negocio que yo lideraría. Mi relación con mis padres había evolucionado hacia algo diferente, ni mejor ni peor, simplemente distinto. Había establecido límites claros respecto a mis propiedades y finanzas, pero seguíamos colaborando en proyectos comunes. Mi padre había aceptado, no sin cierta resistencia inicial, que ya no tenía autoridad sobre mis decisiones. Mi madre había encontrado un nuevo papel como consejera ocasional, ofreciendo opiniones cuando se las pedía, pero aprendiendo a no imponer sus criterios. Es como conoceros de nuevo, comenté durante una cena en Valencia, 6 meses después de aquel cumpleaños que lo había cambiado todo. Como si fuéramos adultos que acaban de presentarse, intentando averiguar qué tipo de relación quieren construir. Mi madre sonrió con una mezcla de tristeza y esperanza. Supongo que es lo que debería haber ocurrido hace años, de forma natural, pero es mejor tarde que nunca. Con mi abuelo, sin embargo, la conexión se había fortalecido inmensamente. A sus casi 80 años había encontrado en mí no solo un heredero, sino un confidente y colaborador. Visitaba frecuentemente las obras en Cuenca, aportando sugerencias prácticas nacidas de décadas de experiencia con la tierra y los elementos. Juntos diseñamos un sistema de recogida de agua de lluvia inspirado en técnicas tradicionales valencianas que él recordaba de su infancia. Esto es lo que siempre quise, me confesó una tarde, sentados en unas piedras, contemplando cómo los trabajadores instalaban los paneles solares en el tejado de la casa. No solo pasar propiedades o dinero, sino conocimiento, experiencia, ver cómo lo transformas en algo nuevo, algo mejor. No todo había sido fácil. La transición legal de todas las propiedades y cuentas a mi control efectivo llevó meses de gestiones, reuniones con notarios y conversaciones a veces tensas con administradores acostumbrados a tratar con mi padre. Algunos trabajadores, especialmente los más veteranos, mostraron inicialmente cierta resistencia a mis nuevas ideas para modernizar las explotaciones. Llevo 40 años haciendo este trabajo de esta manera, me dijo Ramón, el encargado más antiguo del olivar, cuando propuse implementar técnicas de cultivo ecológico. No necesitamos experimentos de chicos de ciudad. En lugar de imponer mi autoridad como propietario, opté por demostrar los beneficios con hechos. Designamos una pequeña parcela para aplicar los nuevos métodos, manteniendo el resto bajo el sistema tradicional para comparar resultados. Cuando los olivos de la zona experimental comenzaron a mostrar mayor resistencia a la sequía y las aceitunas resultaron más sabrosas, Ramón fue el primero en sugerir extender las técnicas a toda la finca. En la bodega, la situación fue diferente. Mi tío Eduardo, liberado de la presión de tratar con mi padre como intermediario, resultó ser un socio entusiasta para la innovación. Juntos diseñamos una estrategia de expansión que incluía una línea de vinos ecológicos premium y visitas enoturísticas a las instalaciones modernizadas. Debimos hacer esto hace años, comentó Eduardo durante la presentación de la nueva marca en una feria internacional. Trabajar directamente, tú y yo, sin intermediarios. El apartamento en Denia fue quizás la decisión más complicada. Los inquilinos alemanes, que lo habían estado alquilando durante años, me habían enviado una carta expresando su preocupación por posibles cambios de propietario. Habían cuidado el lugar como propio y temían perder lo que consideraban ya su hogar en España. Después de mucha reflexión, les ofrecí un contrato de por vida con un alquiler fijo ajustado únicamente a la inflación oficial.
La alegría y gratitud expresadas en su respuesta me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Algunas cosas valían más que la maximización de beneficios. En octubre, coincidiendo con el 80 cumpleaños de mi abuelo, organizamos una pequeña ceremonia de inauguración para la casa en Cuenca, aunque las obras interiores aún no estaban completamente terminadas. Fue una reunión íntima. Mis padres, mis abuelos, algunos trabajadores clave de las propiedades que se habían convertido en amigos y un puñado de compañeros arquitectos que habían seguido con interés el desarrollo del proyecto. «Esto es más que una casa», declaró mi abuelo al cortar la cinta simbólica que habíamos colocado en la entrada principal. «Es un puente entre generaciones, entre formas de entender la vida y la tierra». Mientras recorríamos las distintas estancias, explicando las soluciones arquitectónicas y los materiales empleados, observé las expresiones de mis padres. Había un orgullo evidente en sus rostros, pero también una sombra de melancolía que entendí perfectamente. Estaban viendo, materializado ante sus ojos, el potencial que siempre habían temido que desperdiciara si conocía demasiado pronto mi situación financiera. Esa noche, sentados alrededor de una mesa improvisada en lo que sería el salón principal de la casa, con vistas al valle iluminado por la luna llena, mi padre levantó su copa para un brindis. «Por los errores que nos enseñan», dijo con una voz cargada de emoción, «y por la sabiduría de perdonar sin olvidar». Choqué mi copa con la suya manteniendo su mirada. No pronuncié las palabras, pero ambos entendimos que el perdón estaba en camino, creciendo lentamente como los olivos recién plantados en el jardín de la casa, con raíces profundas que asegurarían su permanencia. El proyecto en Cuenca se convirtió en un catalizador para mi carrera profesional. Arquitectos, publicaciones especializadas y clientes potenciales comenzaron a visitar la casa, atraídos por el enfoque innovador en sostenibilidad y la integración con el entorno natural. Recibí ofertas para diseñar proyectos similares en otras partes de España e incluso en el extranjero. Mi pequeño estudio en Barcelona se expandió, contratando a 2 arquitectos jóvenes para ayudar con la creciente carga de trabajo. Sin embargo, lo más significativo fue cómo la casa simbolizaba mi propia transformación personal. Cada elemento incorporaba aprendizajes de este periodo turbulento, los cimientos sólidos pero flexibles, como los nuevos límites establecidos con mi familia, los espacios abiertos que se comunicaban entre sí manteniendo su identidad propia, como mi nueva relación con mis distintos roles profesionales, los sistemas que capturaban y reutilizaban recursos naturales, como yo había aprendido a aprovechar mi herencia sin dejar que me definiera completamente. En diciembre, un año después de aquella revelación durante el cumpleaños familiar, recibí una llamada de Manuel desde Jaén. La cosecha de aceitunas había sido excepcional y el primer lote de aceite ecológico había ganado un prestigioso premio internacional. «Su abuelo tenía razón sobre usted», dijo con esa franqueza directa que caracterizaba a los andaluces. Dijo que transformaría todo lo que tocara, pero respetando su esencia, que era exactamente lo que estas tierras necesitaban. Mientras colgaba el teléfono, contemplando desde mi despacho en la casa de Cuenca el paisaje invernal, pensé en cómo los secretos familiares habían actuado como semillas enterradas demasiado profundo, necesitando una tormenta para salir a la superficie. Ahora, expuestas a la luz y al aire, habían germinado en algo que ninguno de nosotros habría podido predecir. No solo un patrimonio recuperado, sino una familia reinventada, relaciones reconstruidas sobre cimientos más honestos. El camino no había sido fácil ni estaba completamente recorrido. Quedaban conversaciones pendientes, emociones por procesar, confianzas por reconstruir. Pero por primera vez desde aquel día en que mi abuelo había mencionado inadvertidamente el olivar durante su celebración, sentía que todos avanzábamos en la misma dirección, hacia una verdad compartida, imperfecta pero auténtica, como esos olivos centenarios que ahora sabía que me pertenecían, con sus troncos retorcidos pero firmemente anclados a la tierra que los sustentaba.